A continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Lázaro, un gran amigo de Jesús, enfermó al punto que murió. Otro amigo de Jesús, Juan el Bautista, fue puesto en prisión. Pidieron su cabeza y, sin siquiera ver el ministerio de Jesús, también murió. Ambas historias tienen algo en común: la violencia. Vivimos en un mundo violento. Enfermedades, guerras, hambre, injusticia y muchas otras cosas suceden a nuestro alrededor. Todo por el hecho de que estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal. ¿Quieres saber más sobre este conflicto y cómo salir victorioso? Entonces estudia con nosotros en la lección número 5 de Escuela Sabática, titulada La guerra visible e invisible. Nos alegra acompañarte en un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática en esta semana. Es para nosotros interesante poder hoy aprender un poco que estamos involucrados en un conflicto. Y este conflicto es entre el bien y el mal, es decir, entre Dios y Satanás. Pero lo más importante de este conflicto es que ya Jesús lo venció. Y así como Jesús venció, hoy vamos a comprender que tú y yo, por Jesús, podemos vencer. Y para el estudio del día de hoy nos acompaña nuestro hermano Lino Fermín. Muchas gracias por venir, quien nos va a dirigir en estos momentos en oración. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con el Señor. Eterno Padre y eterno Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. En este momento, querido Señor, queremos rogar que el Espíritu Santo traiga la presencia de nuestro Señor Jesús y que Él sea nuestro Maestro, que nos ayude a ver esa guerra invisible entre el bien y el mal, y que nuestra decisión sea que nosotros podamos colocarnos al lado de nuestro Señor Jesús para que podamos estar con Él por la eternidad. Amén. Estas cosas las pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para entender un poco más la lección de esta semana, Erika nos va a decir de qué trata el contexto histórico. Coméntanos, Erika. Claro, Cintia. Desde hace mucho tiempo se viene desarrollando una guerra visible, donde vemos cómo cada ser humano es atacado por agentes del mal mediante enfermedades, problemas y otros. Y además una guerra invisible que se libra en cada corazón. La lección enfoca el gran conflicto haciendo énfasis en Mateo 11:12, donde dice que el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza. Gente violenta los está atacando. Juan el Bautista fue uno de los tantos que sufrió violencia en esa época. Gente violenta sigue atacando a cada partícipe del reino de los cielos manifestado por medio de Jesús. El reino está avanzando. Satanás posee poco tiempo para engañar si pudiese a los escogidos también. Por lo tanto, se ve más fuerte que nunca la violencia de su parte, visible e invisible. En medio de este conflicto, nosotros debemos decidir de qué parte estamos, del lado del bien o del mal. Algunas veces, como Juan el Bautista, podemos llegar a tener dudas sobre quién es Jesús, pero cuando vemos todo lo que ha hecho por nosotros en esta batalla, podemos estar seguros de Él. Satanás está a punto de perder su segunda guerra con Jesús cuando éste regrese por segunda vez. Cuando nosotros leemos la Biblia, puede que algunos de los versículos nos parezcan un poco extraños o difíciles de comprender. Creo que a muchos nos ha pasado que estamos estudiando algo y decimos, bueno, ¿qué querrá decir Dios en este caso? Y eso es lo que el autor de la lección de esta semana nos está queriendo decir que pudiera ocurrir con las citas de Mateo 11, 11 y 12, que son los versículos clave durante toda la semana. Pero, hermano Lino, muchas veces nosotros somos llamados por Dios a aceptar aquellas cosas que incluso no hemos entendido. Y por ejemplo se nos da la relación con el sol. Nosotros podemos ver el sol. El sol va a existir, va a seguir existiendo, aunque nosotros entendamos cuál es su función o no lo entendamos. Es decir, él va a seguir existiendo. Quiere decir esto que Dios nos está llamando a aceptar aquellas cosas que podemos leer y podemos no entender. Así mismo es, Cintia.
El ejemplo del sol es uno de los tantos ejemplos de la naturaleza. Hay muchas cosas que nosotros vemos del sol, pero hay muchísimas más que no las entendemos, su órbita, Exacto. su energía. También hay otras cosas que se presentan en la naturaleza. Nosotros no conocemos exactamente cómo se toma una placa, pero sabemos que existen los rayos X. Cómo hacemos una llamada por el celular a Exacto. otro lado del mundo y nos escuchan por las ondas En el tiempo preciso, ¿no? en tiempo preciso, en tiempo Real. real. Y así hay muchas cosas. Comentaba al reflexionar en la lección que un buen electricista sabe que no puede meter el dedo en un toma corriente porque le da corriente, se puede Exacto. electrocutar. Sin embargo, la electricidad la necesitamos. Tenemos fe de que cuando pasamos el switch va a prender la Claro, luz. la luz. Y los fenómenos de la electricidad, el electromagnetismo son cosas en la naturaleza que Dios ha puesto que han sido muy difíciles de comprender por todos. Así también Dios nos llama a nosotros para que, utilizando de la fe, haciéndonos un llamado para que creamos en Él, nosotros podamos entender esas cosas invisibles que están enmarcando toda la lucha entre Cristo y Satanás, y que finalmente, si nosotros la aceptamos por fe, entonces nosotros habremos tomado la decisión de estar al lado de Cristo Jesús. Así es, ¿no? Entonces es interesante notar que Dios siempre tiene un plan para nosotros, aunque muchas veces no entendamos ese plan, ¿no? Pero nos dice Jeremías, es una de las maravillosas promesas, ¿no?, que nos hace Dios, que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a mostrar las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos o que hasta ese momento no hemos conocido. Quiere decir esto que entonces Dios demanda de nosotros una fe de que si no entendemos algo, vayamos a Él y le pidamos que pues ponga en nosotros esa capacidad de comprender, de entender esas cosas, o simplemente que nos ayude a aceptarlo. ¿Usted qué opina? La fe es un tema fundamental y básico en la vida del cristiano, Cintia y amigos. La fe, el Señor nos la ha presentado como la llave para tener la garantía de que las cosas van a suceder. Es como tener la certeza de que cuando yo le pido al Señor Jesús algo, Él lo va a cumplir en nuestras vidas, y es fundamental. Una de las cosas, queridos amigos, que debemos tomar en cuenta es que la sabiduría de Dios es infinita. Y aquí el detalle importante es que nuestra sabiduría es finita, es ciertamente una debilidad. Si nosotros dejamos que el Señor nos guíe, si nosotros tomamos la mano del Señor a través de la fe, nosotros sabremos y tendremos la certeza de que las cosas sucederán precisamente como Dios las ha estipulado en su palabra. Sí, y cuando nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, de los profetas, ¿no? Los profetas eran llamados a Dios a dar un mensaje al pueblo que muchas veces ellos no entendían. Ciertas profecías no se cumplían precisamente digamos, en su momento o en ese año, pero sí iban a cumplir luego. Ellos aceptaban llevar un mensaje que no se estaba cumpliendo en ese momento, pero como venía de Dios, ellos decían, pues es un mensaje real. Y vemos a través de la historia en la Biblia que ese mensaje, esa profecía se cumplía porque precisamente es la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros en este momento decimos, bueno, voy a confiar en Dios, pues no importa lo que esté pasando, lo que estoy viendo, esta batalla va a llegar a su fin y voy a entender, tal vez cuando pase todo el proceso y termine, yo voy a entender pues cuál era realmente el plan de Dios para mí, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, así es. Pero Erika nos va a comentar un poco acerca del texto de memoria de esta semana para nosotros poder dialogarlo más adelante. Erika, coméntanos. Amigos, la palabra de Dios en Mateo 11:12 nos dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Eruditos se han encargado de estudiar el trasfondo de estos versículos y han llegado a la conclusión de que el reino de los cielos avanza con fuerza desde que Jesús comenzó su ministerio de salvación por nosotros. Los pecadores y Satanás están tratando de distorsionar su plan por cualquier medio. Por ello, el versículo dice que gente violenta lo ataca.
en muchos casos, Satanás usa a seres humanos para atacar el plan de Dios. Gracias por esa aclaración, Erika. Vemos entonces que tenemos un reino que está avanzando con fuerza, pero también hay gente violenta o personas interesadas en que este reino no termine, digamos, de llevarse a cabo, sino que se desvíen quizás los planes de Dios, ¿no? Y es precisamente lo que nos dice el versículo de esta semana. Pero bien, hermano Lino, ¿cómo podemos entender esto de que el reino está avanzando con fuerza, pero hay otros agentes que intentan como que frenar esa fuerza o lo atacan con violencia como para destruirlo, ¿no? Sí, lo que Erika nos explicó con respecto al versículo, es importante resaltar que el versículo utiliza el verbo griego biasmati, que significa avanzar con fuerza o sufrir violencia. Y también la parte final de que los hombres violentos lo atacan, también utilizan la palabra griega biastes, que puede significar hombres fuertes o ansiosos. Exacto. Y hombres violentos. Entonces, muchas personas han estudiado este versículo que es muy fascinante, hay que estudiarlo profundamente, para comprender qué es lo que el Señor Jesús nos quiso decir con esto, Cintia. El reino de los cielos, el reino de Dios, realmente nosotros podemos verlo, vivirlo en nuestras propias vidas. Ha avanzado fuertemente en este mundo. El Señor Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero de la misma manera, el reino de los cielos ha sufrido violencia, porque hay elementos que el enemigo ha utilizado, seres humanos que ha utilizado, para atacar el reino de los cielos. Entonces, hay muchas posibilidades de traducir este versículo. El reino de Dios ha avanzado con mucha fuerza y los más fuertes son los que lo arrebatan o lo alcanzan, Cintia, y amigos. Pero también se puede traducir como que ha sufrido mucha violencia y hay hombres que han hecho esa violencia contra ese reino de los cielos. Nosotros podemos llegar a una conclusión, es que el reino de los cielos ha avanzado grandemente bajo el poder del Señor Jesús, pero que también el enemigo tiene sus elementos y lucha violentamente contra este reino de los cielos. Entonces realmente, Cintia, nosotros podemos ver que hay una lucha entre el bien y el mal, hay una guerra entre Cristo y Satanás. Hay cosas que nosotros podemos ver, pero hay otras cosas que nosotros necesitamos la ayuda del Señor Jesús al estudiar su palabra, la ayuda del Espíritu Santo para poder entender esas otras cosas invisibles que tienen su reflejo en nuestro mundo y en nuestras vidas. Sí, si nosotros nos fijamos, ¿no? Desde que se dio la profecía en Génesis 3, ¿verdad? Que iban a ser Jesús, que iba a traer la salvación. Satanás siempre ha buscado la manera de eliminarlo, ¿no? De esa ascendencia de Jesús, buscar por todas las formas posibles el hecho de eliminar a Jesús para que Jesús no naciera y cumpliera precisamente tanto la profecía como la salvación prometida a cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que el reino de los cielos siempre, desde un principio que comenzó esta guerra, ha estado sufriendo violencia de parte de Satanás, ¿no? Y es interesante notar que en nuestros días, ¿no? Dice, el reino se ha acercado porque Jesús ahora estuvo entre nosotros, murió, resucitó y nos dejó precisamente ya esta certeza, ¿no? De que ya Él pasó por lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Tal vez los profetas tuvieron que vivirlo por fe y decir, bueno, Jesús va a venir, no lo estaban viendo, no lo vieron en su tiempo, pero ahora nosotros sabemos que la historia quedó dividida entre un antes de Jesús y un después de Jesús, ¿no? Y es interesante ver que realmente esa profecía se cumplió en esta tierra, pero que desde siempre el enemigo ha tratado de desviarlo. Hermano, y lo podemos ver también en la iglesia. A veces hay planes de la iglesia que se quieren desarrollar y vemos que, oye, pasan una y otra cosa y como que no terminamos de desarrollar ese plan por elementos que suceden que nos dejan que se den. O por lo menos a veces también ocurre, no sé si he tenido la oportunidad, que hay una persona que está recibiendo estudios bíblicos, que está interesada y se le presentan una y mil cosas para que esa persona no pueda llegar al lugar, a la hora precisa, en el momento preciso. Entonces muchas veces lo vemos, pues, que este reino está siendo atacado con violencia. Jesús fue atacado con violencia, de hecho, ¿no? Sí, yo analizo un poco lo que
lo que pudo haber pensado Juan el Bautista. El Señor Jesús en el previo de los versículos 11 y 12 habla de Juan el Bautista. Sí. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué pudo haber pensado el propio Juan cuando fue encarcelado? Exactamente. Vemos en las Escrituras que aparentemente hubo una duda, se sembró, el enemigo lo atacó a él y sembró una duda con respecto a que tuvo que pedirle a sus discípulos, los discípulos de Juan, para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú o vendrá otro? Entonces el enemigo siempre coloca esos obstáculos para cada uno de nosotros. Claro. Es importante que nosotros cada vez vayamos a las Escrituras, que pidamos en oración al Espíritu Santo para que sepamos cuál es el movimiento del enemigo, pero también para que sepamos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así es. Y como usted comentaba hace un momento, estamos en medio de una guerra, ¿no? Y ahora que sabemos que estamos en medio de una guerra, pues ¿cuál será esa guerra? O cómo estamos nosotros inmersos en una guerra, ¿no? También esa es otra de las interrogantes que nos podemos hacer. Sí, muchas personas se hacen la pregunta, Cintia, uno en su momento también se la hizo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué yo vine a existir? ¿Para qué yo vine a este mundo? Y entonces uno se pone a analizar, uno gracias a Dios está en los caminos del Señor y estudia su palabra, y en eso se da cuenta, el Señor es muy claro en decir de que hay una guerra, hay una lucha, las parábolas que el Señor Jesús nos presentó, el trigo y la cizaña, todo lo que vivieron cada uno de los profetas, todo lo que se vivió los protagonistas del Nuevo Testamento, nos hacen ver que nosotros estamos en una guerra. En esta guerra, en toda guerra, y en esta muy especial, hay dos bandos. Cada bando tiene un comandante. Exacto. Y el escenario, que esto es muy importante, es este mundo y específicamente nuestra mente y nuestro corazón. Y es importante darse cuenta, Cintia y queridos amigos, es importante darse cuenta de que nosotros estamos somos el escenario de una batalla de dos generales. Uno de ellos es Satanás. Satanás está pugnando por tomar las almas, por Cintia, por mí, por cada uno de ustedes, queridos amigos. Él está pugnando con sus herramientas, con su forma de actuar, con su carácter negativo para tomarnos. Pero por el otro lado, y esta es la parte buena de la historia, aunque es una guerra, tiene su parte muy buena y seguramente que el Señor le va a hacer cumplir felizmente. Amén. Por otro lado está nuestro Señor Jesús. Es el otro general. Yo creo que el otro general no cabe. Yo creo que el Señor Jesús es el general. Él ya venció. Él también está utilizando de su fuerza, de sus herramientas, de sus soldados, para que cada uno de nosotros pueda ser finalmente conquistado por Él, por su amor, por su misericordia. Hay cosas que nosotros, como dijimos anteriormente, no vemos. En este momento puede estar sucediendo algo en tu vida, Cintia, o en la mía, o en la de algunos de nuestros amigos que nos ven. Puede estar pasando algo difícil. Puede ser que tú le estés pidiendo algo al Señor. Y en este momento el Señor no te da una respuesta. Es porque el Señor sabe que la respuesta puede ser más conveniente para cada uno de nosotros en un momento futuro, Claro. en un momento de la batalla que sea más decisivo y mejor, más conveniente para tu salvación y para la mía. Por eso es que es importante que nosotros estemos atentos. Hay cosas que no vamos a entender y por eso hablamos al principio de lo importante que es la llave de la fe, de tener certeza, tener la garantía de que como el Señor Jesús venció, entonces Él también nos dará esa victoria. Sí, yo creo que aquí el punto central es nuestra salvación, ¿no? Y saber que en Jesús tenemos la salvación. Amén. O sea, que ya esa batalla, pues si nosotros tomamos una buena decisión, que es Jesús, nuestra mejor decisión, esa batalla ya, digamos, no puede seguir teniendo cabida en nuestra vida, porque ya tenemos nuestro líder y así como usted dice, el que va a pelear por nosotros finalmente, ¿no? Y sabemos también que estamos en este mundo que domina el pecado.
Y por eso Satanás es, digamos, el líder de este mundo, porque es un mundo que está lleno de pecado. Y por eso es que vemos también tanta violencia en la calle, en los hogares, en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Estamos llenos de violencia porque precisamente estamos llenos de pecado. Pero Jesús quiere erradicar ese pecado, quiere sacarnos, ¿no? Como dice la lección, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Dios quiere, iluminar nuestra vida por medio de la salvación. Pero Erika nos va a decir un poco más contra quién exactamente estamos peleando. ¿Qué nos dice la Biblia, Erika? La clave nos la da Efesios 6, 11 y 12, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Ya sabemos que estamos en medio de un conflicto. Cada uno de nosotros está involucrado en él. Y esta batalla se lleva a cabo cada día en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando nos toca tomar una decisión, escoger hacer el bien o escoger hacer el mal. Allí nosotros estamos decidiendo de qué parte del conflicto estamos. Si nosotros decidimos hacer el bien, obviamente estamos de parte de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando decidimos hacer el mal? ¿De parte de quién nos colocamos? ¿Lo has pensado? Pues bien, hermano Lino, sabemos que cuando nosotros queremos tomar una buena decisión, como es seguir a Jesús, nosotros enfrentamos ciertos ataques, ¿no? De elementos o incluso de personas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los temas que se están discutiendo en este conflicto como tal? Muy bien, Cintia y amigos, esto es muy importante que lo aclaremos. Desde un principio, la palabra de Dios en la creación está muy claro que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, un ser semejante al carácter de Dios. La lucha en la que nos metió el enemigo es una lucha en la que él está empeñado para señalar negativamente el carácter de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El carácter nuestro, nosotros vamos a tomar decisiones para que en nuestro carácter se refleje el carácter de uno de estos dos generales, de Cristo Jesús o de Satanás. Satanás está actuando ferozmente, violentamente, para que su carácter sea reflejado en nuestras vidas. Por el otro lado, está nuestro Señor Jesús también luchando fuertemente, haciendo todo lo necesario para que en nuestro carácter se refleje su carácter, el carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos nosotros que el carácter de nuestro se parece al de Cristo o se parece al de Satanás? Y entonces sabríamos así quién está ganando la batalla en mi vida, claro, en mi corazón, en mi mente. El carácter de nuestro Dios está reflejado en su ley eterna, los 10 mandamientos. Así es. En la medida en que nosotros podamos reflejar esos 10 mandamientos en nuestra vida, en nuestra conducta, nosotros sabremos que Cristo Jesús está ganando la batalla y por consecuencia la victoria que Él obtuvo, Él nos las concederá también a nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Entonces nosotros disfrutaremos de las mieles de la victoria, pero no es una victoria temporal como la que presenta este mundo, sino una victoria eterna al lado de Cristo Jesús. Sí, y es que cuando nosotros imaginamos, ¿no? O pensamos, ¿qué sucedería en este mundo si cada una de las personas decidiéramos cumplir la ley de los 10 mandamientos? O sea, ¿qué pasaríamos si adoráramos al mismo Dios de la misma forma como Él ha dejado en su palabra? ¿Qué pasaría si nosotros respetáramos a las personas que están a nuestro alrededor? Si cada quien disfrutara de la pareja que Dios le ha dado, ¿verdad? Si disfrutara de los bienes que Dios le ha dado, si disfrutara de sus padres y los respetara. Entonces yo creo que la violencia de este mundo se erradicaría. Y ahí vemos precisamente eso, pues que Satanás es el que ha querido introducir por medio del pecado toda la violencia para que nosotros no podamos disfrutar de Dios y de lo que Dios ha creado para nosotros también. O sea que este plan, Satanás siempre lo ha querido como desvincularnos realmente de Dios. Y en muchas ocasiones lo ha logrado, ¿no? Pero hermano Lino, a veces nosotros decimos, bueno, cuando estamos, por ejemplo, en un momento donde alguien nos dice algo malo, nos atacan, nos insultan,
¿Cómo nosotros podemos tal vez mantener la cordura y decir, bueno, yo quiero cumplir con lo que me dice la palabra de Dios, los 10 mandamientos, yo no quiero responder de manera grosera a otra persona, no quiero insultar a alguien? Muchas veces es difícil tal vez controlarnos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos hacer para nosotros, pues, en un momento de rabia, decir, no, tengo que seguir el ejemplo de Jesús? Sí, esto pareciera ser complicado en el sentido que pareciera que si a nosotros nos diesen una tarea en el trabajo o en la universidad, uno supiera más o menos cómo hacer. Me ponen un problema en la universidad de matemáticas o de física y tengo un procedimiento para hacerlo y llego al resultado excelente. Esto es un poco diferente. Como dijimos, es una lucha para sembrar el carácter de uno de estos dos generales, el carácter de Cristo. El Señor en su palabra, en Efesios, nos ha dicho a nosotros que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Debemos entender, hay unas versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, que nos dicen que nuestra lucha no es contra otros seres humanos, sino que nuestra lucha es contra potestades, contra autoridades, contra poderes espirituales en el cielo. Oye, es muy interesante que el enemigo quiera escudarse de algo para que ni tú ni yo podamos saber contra qué estamos luchando. Mire, si alguien no sabe contra qué está luchando, prácticamente tiene la batalla perdida. Claro. Y ese es uno de los elementos que Satanás utiliza para luchar contra ti y contra mí, perder las almas. Nosotros debemos entender que cuando el enemigo utiliza a alguien para hacernos daño, no es esa persona la que nos quiere, en el fondo, la que nos quiere hacer daño, sino que detrás de ella está Satanás, que quiere que tú falles en el carácter de Dios. Exacto. Y entonces tú, en lugar de atacar o de luchar, no de atacar, sino de luchar contra la verdadera fuente del problema, entonces estás luchando contra otro. Estamos perdiendo la batalla. Si, por ejemplo, yo tengo algún problema con mi esposa y entonces yo me enfrasco en una discusión con ella, me molesto, llega la noche, entonces cuando vamos a dormir, cada uno está viendo a un lado de la pared y no resolvemos los problemas, claro. pues entonces le estamos diciendo a todo el universo, Satanás está ganando la batalla en mi vida. Claro. Si por ejemplo tengo algún problema con mi hijo, es igualito, un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, con mi vecino. El enemigo quiere utilizar a esas personas para que tú no te des cuenta que la batalla es contra él. Y lo repito, si no sabes contra qué estás peleando, lo más probable es que pierdas la batalla. El Señor nos ha dado luz en su palabra al decirnos, Cintia y amigos, que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y cuando nosotros veamos que alguien aparentemente me quiera insultar a mí o hacer violencia contra mí, no es esa persona. El Señor en el Sermón del Monte nos dijo, amemos también a nuestros enemigos. Entonces nosotros debemos luchar con nuestro carácter, ser transformados por el Señor para que se refleje el carácter de Él y manifestemos amor a los demás y sobre todo a nuestros seres más cercanos. Claro, y es que Jesús mismo lo dice en su palabra, ¿no? Que nosotros no vamos a poder pelear contra el enemigo, simplemente tenemos que resistir esa tentación y buscar de él, ¿no? Como nos comentó Erika, ponernos toda esa armadura que Dios nos ha dado ya también por medio de su palabra, y entonces de esa manera pues hacerle como que un alto a la tentación para nosotros, por ejemplo, no llegar a pelearnos con, ¿verdad? O a molestarnos con alguien, sino tomar una decisión en ese momento y entonces poder decir, esta batalla la ganó Jesús. Amén. Esta batalla la está ganando por mí Jesús. Es decir, amigos, todo este tema también es cuestión de decisiones. ¿Qué estamos decidiendo el día de hoy? Estamos decidiendo ponernos, como lo dice el hermano Lino, de parte de Dios, de parte de Jesús, de la forma como nosotros estamos reflejando su carácter con los que nos rodean, o estamos cediendo a la tentación y nos colocamos de parte del enemigo. Incluso debemos decir que es importante que a veces nosotros nos dejamos usar por el enemigo para entonces hacer que otras personas también se aparten de Dios, ¿no? Y por eso vemos que muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me hace esto?
¿Por qué Dios me hace lo otro? También tenemos que tener cuidado en eso. ¿Qué tanto territorio le estamos cediendo al enemigo para que Él por medio de nosotros, o sea, nos pueda utilizar para hacer que otros caigan? Son una de las cosas que tenemos también que analizar en nuestras vidas, pero que de seguro, buscando la dirección de Dios, pues Dios aclarará el camino y nos llevará hacia Él, hacia su camino. Bien, Erika nos va a comentar qué dicen los versículos previos al texto clave de esta semana, es decir, qué dice Mateo 11 en los primeros versículos. Coméntanos, Erika. Mateo 11, 3 al 6 nos dice: ¿Eras tú el Mesías de quien hemos esperado o debemos seguir buscando otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle los que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban a Jesús, dijo en Mateo 11:10: Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, que todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta persona más insignificante en el reino de los cielos es superior a él. Juan el Bautista tuvo una duda sobre Jesús. Sin embargo, el mensaje de Juan le dio a entender a Jesús. No. Es que. Grabamos esa parte, no. Esa nada más, de Juan. Sí, lo que pasa es que no veo bien porque sí, el mensaje de Juan le dio a entender que Jesús. Ok, es que se ve mal, o sea, está muy arriba. ¿Ahí? No, está muy, muy baja un poquito. ¿Ahí? Sí. Ok, grabamos esa parte de nuevo, como quiera. Juan el Bautista tuvo una duda sobre Jesús. Sin embargo, el mensaje de Juan le dio a entender que Jesús era el libertador. En realidad estaba diciendo que era el Mesías esperado. Entonces Jesús dice que nadie hasta ese momento era tan grande como Juan, quien tuvo el honor de bautizar a Jesús. Hasta ese momento de la historia, nadie se había relacionado tan íntimamente con Jesús. Pero el mismo Jesús aclara que los que venían después de Juan eran mayores que él. Debido al tiempo de relación cercana que experimentaban con Jesús, aprenderían de él, verían los milagros, serían salvos. Vemos que esta guerra se vuelve peligrosa, o esta batalla se vuelve peligrosa cuando nosotros dejamos que ciertas dudas entren en nuestra vida. Quizás no sea tan malo el hecho de que surjan las dudas, siempre van a surgir dudas. A Juan el Bautista le surgieron ciertas dudas. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo con esas dudas? ¿Las estamos resolviendo y sabemos ya de parte de quién estamos en esta guerra? Después de todo lo que Juan experimentó con Jesús, el hecho de poder bautizarlo, de escuchar la voz del Padre, de poder ver la presencia del Espíritu Santo en Jesús, él dudó. Entonces, ¿cómo podemos, hermano Lino, aprender a confiar en Jesús, en que Él va a ganar esta batalla, aun cuando a veces pareciera que hay cosas que no van de acuerdo a los planes para nosotros, no humanamente hablando? Sí, esto es un fenómeno que ocurre muy seguido. El Señor Jesús dijo que Él venía a salvar lo que se había perdido. Y Él venía a una guerra. Él dijo que no venía a traer paz sino espada. ¿En qué sentido lo dijo? Le estaba diciendo al enemigo, a Satanás y a todo el universo: estoy aquí, he venido a recuperar lo que es mío, a recuperar lo que Satanás estaba arrebatándole. Entonces, en medio de esa lucha, nosotros podemos ver el ejemplo de Juan el Bautista. No nació ni nacerá alguien tan importante entre los profetas como Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Será que Juan era más importante que Abraham? ¿O era más importante que Moisés? ¿O que cualquiera de nuestros profetas favoritos? No. El hecho radica en que había un precursor, alguien que le iba a preparar el camino. Era uno solo. Y seguramente Abraham y todos los profetas que nosotros mostramos hubiesen dado
todo lo que tenían por estar en el momento Sí. histórico que le correspondió a Juan el Bautista. Por eso es que no hubo otro. El Señor Jesús dice que aún él siendo el más encumbrado de los profetas, en el reino de los cielos, él era menor que cualquiera del reino de los cielos, en el sentido de que ahora los que vendrían a ocupar ese reino verían todas las maravillas, disfrutarían de lo que el Señor, de todas sus bendiciones, de todas las curaciones, de todo lo que hizo el Señor. Ahora, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, es como que Cristo tomara nuevamente, se la quitara de las manos esa alma a Satanás y lo pusiera de nuestro lado. ¿Cuál es la reacción lógica de Satanás? Duplicar el ataque a esa alma, duplicar el ataque a esa persona, de tal manera que quiera recuperarla. ¿Quién debía ser el objeto del ataque en ese momento? Juan el Bautista. En ese momento histórico, Juan el Bautista fue llevado a la cárcel. Y entonces esos movimientos comenzaron, esas acciones comenzaron a hacer que Juan dudara. Esas mismas dudas también nos atacan hoy. La misma manera de que Satanás atacó a Juan el Bautista, las utiliza para atacarnos a nosotros hoy en día. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Juan envía sus discípulos para preguntarle a Jesús: oye, tengo dudas, ¿eres tú el que estamos esperando? Entonces el Señor Jesús le responde algo que para nosotros debe ser muy importante también. Le manda a decir, le responde a los discípulos de Juan: díganle a Juan, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, hasta los muertos resucitan. En nuestra vida el Señor ha actuado y nosotros sabemos, no tenemos duda, que es la acción milagrosa del Señor. Nosotros debemos recordar, Cintia, cada una de las veces que el Señor actúa en nuestras vidas. Pero no solamente en la vida nuestra. Nosotros tenemos muchos seres queridos. Claro. Y nosotros hemos visto en esas vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, los hermanos de la iglesia, cómo Dios ha actuado en sus vidas. Una de las maneras de que nosotros tengamos más fe, decidamos seguir con el Señor, estar en su ejército, en su pueblo, es que nosotros recordemos cómo el Señor nos ha ayudado en el pasado. Y recordar y reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, y precisamente eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista, ¿no? Que cuando Juan ve todo esto, pues entonces ya ahora es diferente, ¿no? Él ya sabía que Jesús era el Mesías, pero muchas veces, como usted lo dice, en nuestra vida pueden surgir esas dudas. Es verdad, Dios es bueno, Dios existe, Dios quiere mi bien, pero ¿por qué Dios permite que suceda esto? ¿Por qué me están pasando estos problemas? Podemos llegar a pensar, ¿por qué entonces mi familia enfermó algún ser querido con un cáncer tan terrible? ¿Por qué me quitaron mis pertenencias? ¿Por qué sucede esto o aquello? Y muchas veces como Juan podemos llegar a tener pues esa duda. Realmente Dios está al control de todo, Dios realmente está viendo mi situación. Pero lo importante, yo digo, que aquí es que como Juan vayamos a Jesús. ¿A quién más le vamos a preguntar si no es a Jesús? ¿Eres tú realmente? Y Jesús pues entonces nos dará la certeza: mira, estuve contigo, me conociste, ¿vas ahora a dudar de mí? Y cuando nosotros veamos eso, pues entonces ya todas esas dudas de Satanás van a disiparse, exactamente, y van a quedar de lado. Interesante entonces que nosotros podamos acudir a la fuente. Mira, a Jesús es al único que podemos acudir y no quedarnos allí tal vez discutiendo con Satanás o con aquellas personas que nos quieran hacer pensar diferente. Hermano Lino, en la última parte de la lección de esta semana nos habla de que Juan el Bautista no pudo ver de cerca o directamente todas las maravillas que hizo Jesús, ¿no? Pero aún así creyó. También podemos entender que esta batalla que se está llevando a cabo es real. Queramos aceptarla o no, esta batalla está... Y somos protagonistas de esta batalla, lo entendamos o no hasta ese punto. Y puede haber algo que nos afecte, ¿no? El hecho de no entender realmente el plan de Dios. Vemos que Juan el Bautista murió. Jesús permitió que muriera. Jesús tenía el poder para resucitarlo, por supuesto que sí. Y fue lo que hizo con Lázaro. Cuando Lázaro muere, que era un muy amigo de Jesús, entonces Jesús lo resucita.
Pero vemos que Jesús tenía tal vez un plan diferente para la vida de Lázaro y para la vida, ¿no?, de Juan el Bautista. Entonces, es importante que nosotros aprendamos hoy a confiar en que Jesús tiene el control de todo lo que se está desarrollando en este mundo. Es importante que entendamos esta guerra entre el bien y el mal. Es sumamente clave que nosotros podamos entender que Dios tiene el control absoluto de todo. El resultado de que Juan haya finalmente descansado y después Lázaro haya sido resucitado, tiene sus propósitos específicos en su momento. El mismo Juan reconoció que él debía menguar y que Jesús debía crecer y así tener todos los seguidores, para que no haya duda de quién, porque muchos señalaron que Juan pudiera ser el Mesías también. Exacto, y le hicieron la pregunta y él fue claro en decir: yo no soy, sino es Jesús el que viene detrás de mí. Y con respecto a Lázaro y su resurrección, tenía el propósito de exaltar y reconocer delante de todos el poder que tenía Dios, que tenía precisamente Jesús sobre la muerte, Ahora, en medio de toda esta batalla, ningún soldado va sabiendo el resultado previo, o sea, cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque entonces imagínate, eso sería, bueno, no sabemos, muchos no saben cuál va a ser el resultado, generalmente. Si tú vas a una batalla, si tú vas a un encuentro deportivo, Claro. tú no sabes, tú quieres ganar, pero tienes la posibilidad de perder. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero justamente en esta batalla, la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, no es así. Nosotros tenemos la certeza, tenemos la fe de que Cristo Jesús ha vencido. Amén. Y el que se anote a favor de ese equipo, de ese batallón, de ese ejército, tiene la victoria asegurada. Sin embargo, tiene que tomar la decisión por fe de seguir a Cristo Jesús. La causa del enemigo es una causa perdida. Él lo sabe. Él sigue, la pregunta que podríamos hacernos ahorita es: ¿por qué él sigue insistiendo si ya perdió? Si ya sabe que está perdido. Nosotros podemos llegar a la conclusión con respecto a ese tema de que él está tratando de disminuir su propio castigo final. Él sabe que está sentenciado y que va a recibir un castigo, y que dependiendo de lo que él haga aquí pudiera recibir un castigo mayor o menor en el tiempo, pero que su resultado es que él ya deje de existir, que deje de existir el enemigo, que deje de existir el pecado, y el último enemigo que será vencido será la muerte. Y la recompensa, entonces la recompensa del ejército ganador va a ser estar con Cristo Jesús por la eternidad. Es el deseo de cada corazón, es el deseo de cada alma cristiana que sigue a su Señor, y por eso es que nosotros estamos aquí. Esta es nuestra misión, que nosotros podamos ayudar a otros también a que logren su salvación, a que podamos estar con el Señor Jesús por la eternidad, juntos con todos nuestros seres queridos. Ahí está invitada Cintia, ahí está invitada mi persona, pero también está invitado cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven. Sí, ya la decisión es algo personal, ¿no? Es de cada uno de nosotros. ¿De qué lado del equipo te vas a colocar tú? ¿De qué lado de la batalla te vas a colocar? Nosotros esperamos que sea del lado de Dios, del ganador. Jesús ya ha vencido esta batalla, como lo dijo el hermano Lino, y a nosotros únicamente nos queda tomar la decisión de decir: voy a seguir a Jesús porque quiero ir a ese reino eterno, ir a ese reino donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada de lo que sucedió en este mundo. Simplemente tendremos cosas buenas y una eternidad, que es lo mejor, para poder disfrutar con Jesús. Recuerda que el carácter de Jesús, reflejado en sus 10 mandamientos, es un carácter de amor. Y es el carácter que quiere que tú tengas también en ese reino celestial. Para concluir, allí donde estás, te voy a invitar a que nos acompañes en una oración. Oremos. Querido Dios, te queremos decir, Señor, que en este momento queremos colocarnos de tu parte, Señor. Sabemos que tú estás de nuestra parte, y es por eso que nosotros hoy en día queremos aceptar este desafío, Señor, de ponernos del lado del ganador, de tu lado, Señor. Queremos entregarte nuestras batallas, nuestras dificultades, Señor, lo que sucede día a día en nuestras vidas, nuestras dudas, Señor. Queremos que seas tú quien pueda vencer en cada decisión que tomemos, Señor, que en cada
cuestión o en cada cosa que vayamos a hacer, Señor, decidamos aferrarnos de tu mano para que tú puedas ganar la victoria en nuestras vidas, Señor. Queremos pedirte que así como Juan el Bautista, Señor, tú puedas disipar esas dudas y que podamos confiar completa y plenamente en ti. Te pedimos una bendición por cada amigo que nos está escuchando, que nos está viendo, Señor, para que tú también puedas liderar, Señor, y puedas ganar esa batalla en sus corazones, Señor. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén.